Continuando con el tema de organigramas, vamos a estudiar un poquito el ejemplo que existe sobre un organigrama circular de reciente formación en una empresa llamado Comité para la Inteligencia Empresarial. El Comité para la Inteligencia Empresarial está pensado o está estructurado como un elemento de la organización para administrar todos los conocimientos que se pueden generar a través de las actividades diarias en cada una de las áreas que le integran. Estos conocimientos generados representan aprendizajes logrados por la experiencia, aprendizajes logrados en el diario actuar, también como lo que son las innovaciones que permiten que la empresa mejore su desempeño periodo tras periodo. ¿Ok? El Comité de Inteligencia Empresarial tiene una función que es muy importante porque se trata de recuperar los indicadores del análisis de todos los resultados empresariales que dejan saber las cosas que se hicieron bien y las cosas que se hicieron mal y las causas. No solamente es una crítica a lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, sino saber el por qué. Este comité también se encarga de mantener bajo confidencialidad los secretos del know-how. El know-how es la clave de cómo hacer las cosas y es un conocimiento que da una ventaja competitiva a las empresas. El know-how es el conocimiento preciso de cómo se hacen las cosas bien hechas. Y esto promueve la innovación para la ventaja competitiva. Entonces, también este comité va a coordinar las actividades de proyección con base en la previsión y en la creación de escenarios. Los escenarios son muy importantes porque están hechos con base en situaciones pasadas, están soportados con previsiones del futuro, después de haber hecho análisis de elementos para poder determinar cuáles son las mejores acciones a seguir. Entonces, con toda esta información procesada, se generan recomendaciones para cada área de trabajo. Se indican los procedimientos más adecuados, se confirman que las cosas se están haciendo bien y se ofrecen alternativas para la toma de decisiones y la nueva planeación. La manera de recabar información que sirva al Comité de Inteligencia Empresarial puede tener muchas variantes. Pueden existir muchos tipos de controles estadísticos de procesos, pueden existir tarjetas Kanban de registro de actividades, pueden haber informes de desempeño en donde cada trabajador es responsable de la calidad de su trabajo. Esto se llama calidad en la fuente. Es uno de los principios de la filosofía justo a tiempo, en donde cada persona está capacitada de la manera suficiente como para realizar su trabajo bien hecho desde la primera vez, sin necesidad de tener un supervisor que esté evaluando, dirigiendo o presionando para que el trabajador haga bien las cosas. Este trabajador va a llevar este tipo de herramientas de control estadístico de procesos para poder registrar los posibles errores, los posibles obstáculos que se pueden presentar dada la experiencia que tiene. Un trabajador que tiene una tarjeta para control estadístico va registrando el trabajo que va realizando y va señalando en su momento si existe algún tipo de obstáculo, algún tipo de falla, algún tipo de problema y detiene en ese momento la producción para poderle dar solución. No tiene caso seguir una línea de producción activa o encendida o continua cuando hay un problema de producción y los resultados al final van a terminar como productos que van a tener que ser reprocesados o arreglados o no van a funcionar, ¿no? Entonces, el trabajador cuando se da cuenta que en la línea de producción o en la prestación del servicio o siguiendo los lineamientos de los procesos, se da cuenta que hay algo que está mal, está en la capacidad de detener
las actividades para hacer las correcciones correspondientes. Por supuesto que se hacen los señalamientos, se escriben las historias de lo que sucede, lo cual posteriormente pasará a ser analizado para poder determinar qué es lo que en el futuro sirva como aprendizaje para no volver a repetir errores y para corregir las actividades. Bien, ¿cuál es el perfil que debe tener una persona que integra un tipo de comité de estas características? Bien, debe de ser una persona que debe de ser integrante de la gerencia o la dirección dentro de la organización. ¿Ok? Una persona que tenga que ver con toma de decisiones, una persona que tenga que ver con el conocimiento de cómo se realizan los procesos, de cómo se llevan a cabo las tareas de la organización. Después, esta persona debe demostrar niveles altos de ética, por supuesto, de lógica, una persona que sea discreta, que sea leal y que tenga un profundo compromiso con la empresa. Esa persona preferiblemente debe haber participado en el análisis de resultados de la organización, que puede ser quizás no general, puede ser departamental, puede ser por área, pero que de algún modo haya participado en ese análisis de resultados. Haber desarrollado programas o proyectos de innovación, tanto de productos como de procedimientos. Esto quiere decir que conoce los procedimientos, conoce los pasos para desarrollar las tareas y se ha dado a la tarea en su momento de recomendar mejoras para hacer innovaciones. Bien, también poseer conocimientos sobre las condiciones económicas actuales, condiciones sociales, condiciones políticas, asuntos culturales, que tienen efecto en las actividades empresariales y la manera en cómo se trabaja de manera general y de manera específica. Y también tener un alto grado de responsabilidad sobre los resultados de su trabajo. Una persona que esté enfocada en los resultados, que esté enfocada en la consecución de objetivos, eh, donde se pueda analizar, donde pueda conocerse la fuerza de su intervención y las influencias. Bien, puede ser una persona, pueden ser varias personas las que integren el comité en su, en su estructura de personas que trabajan para la organización. Muchas veces los organismos staff prefieren tener gente de fuera porque pueden obtener visiones que normalmente no se tienen dentro de la organización y pueden dar recomendaciones y experiencias por haber participado en otro tipo de actividades similares. Sin embargo, además de personas, staff, que tengan conocimientos nuevos o más modernos, necesariamente tiene que haber personas que conozcan sobre el trabajo y el actuar de la organización normal. Ahora, este comité para la inteligencia empresarial se refiere, como lo dijo Fayol en su anatomía, en su descripción de la administración anatómica, el cuerpo humano tiene semejanza muy estrecha con la organización. Y en este caso, la inteligencia empresarial tiene que ver con el conjunto de conocimientos, con el conjunto de experiencias que la organización está ganando y es capaz de analizar, de hacer lógica, de interpretar y de proyectar para que en el futuro las cosas sean mejor. Cuando en el futuro las cosas del pasado que han sido analizadas se aplican y dan resultado y se obtienen mejores resultados de mayor eficacia y eficiencia, entonces estamos hablando no solo de inteligencia empresarial, sino de un comportamiento con sabiduría empresarial. Estos conceptos son poco manejados en las organizaciones, pero son muy importantes que se comprenda su naturaleza. Entonces, el Comité para la Inteligencia Empresarial tiene que contar forzosamente con un comité para el análisis de resultados. Esta es una serie de personas que se dedican a estudiar precisamente esos controles que el trabajador, que el empleado lleva a mano y que hace las observaciones correspondientes. El comité se trata de analizar todos estos documentos para poder entonces entender
el funcionamiento o entender la evolución o la fluctuación de los diferentes KPIs que tiene la organización. Los KPI, que son Key Performance Indicators, son indicadores clave de desarrollo. A través del análisis de resultados se puede entender por qué sí, por qué no y qué pasó, ¿ok? Bien, cuando el comité para el análisis de los resultados emite sus resultados, puede trabajar el comité para el desarrollo del know-how y la innovación. Ya sabemos que el know-how es una palabra en el término inglés que quiere decir saber hacer. Y en el ámbito de administración de empresas, el know-how quiere decir el saber cómo hacer las cosas. Muchas empresas tienen la ventaja competitiva de conocer el know-how del trabajo y se valen de eso para poder mantenerse posicionados en la mente de los consumidores. Ejemplos de ello hay muchas empresas que tienen secretos de cómo hacer las cosas bien hechas, hay muchos. No voy a entrar en detalle con cada una de ellas, pero hay muchas empresas que se mantienen porque saben el secreto de cómo hacer una cosa, de cómo prestar un servicio, de cómo llevar a cabo una transacción, de cómo lograr la satisfacción de la necesidad de los clientes, de cómo hacer estrategias de marketing, de cómo organizar eventos, es decir, muchas características, muchas actividades que han descubierto la mejor manera en cómo obtener los mejores resultados. Eso le da fortaleza a la organización. Bien, el comité de análisis de resultados, como les mencionaba, va a generar esta información. El comité de desarrollo de know-how y la innovación se va a encargar de desarrollar el concepto de dominio de cómo hacer las cosas bien hechas y de cómo hacerlas mejor. Por eso es innovación. Y luego tiene que existir lo que se llama un comité de previsión y generación de escenarios. Sabemos que en la teoría administrativa, dentro del proceso administrativo, antes se señalaba la previsión como el primer paso de la mecánica administrativa, pasando de ahí a la planeación y luego a la organización. Con los años y la interpretación de diferentes autores, la previsión pasó a formar parte de la planeación y se eliminó como un paso individual independiente. Bien, en este caso, el Comité de Previsión y Generación de Escenarios es independiente al de planeación. El Comité de Previsión se encarga de analizar el pasado, cuyos indicadores los generó el Comité de Análisis para Resultados. Se trata de ver esos elementos, esos KPIs, analizar el, el estado actual de la empresa en aspecto de know-how y de innovación, y con esos elementos poder hacer un estudio del medio ambiente, de la competencia, un FODA, para poder determinar qué elementos están teniendo influencia de manera importante para poder generar escenarios en el futuro, por supuesto. Generar escenarios es determinar diferentes historias posibles que se pueden dar en el futuro. Este ejercicio permite hacer proyecciones tanto positivas como negativas para poder tener en cuenta elementos contingentes y tomar decisiones que en un momento determinado van a resultar en el éxito de la organización. El Comité de Análisis de Resultados se encarga de recopilar toda la información de retroalimentación y ejecución del proyecto, de cada campaña, de cada lanzamiento comercial, así como de procedimientos estándares de líneas de producción, para aplicar técnicas analíticas que determinen los niveles de éxito o niveles de fracaso en los intentos, con la posibilidad de conocer las variables que entraron en función. Para ello, se van a valer de la aplicación de fórmulas para análisis financiero, para análisis de la productividad, para calcular el retorno de la inversión,
para calcular el flujo de efectivo, para determinar las estructuras de capitales más adecuadas, para hacer un análisis de control estadístico, para determinar diferentes puntos de equilibrio entre muchos otros indicadores. El perfil de un integrante de este comité, que es el comité de análisis de resultados, tiene que tener como características, por supuesto, pertenecer a la organización y ejercer un cargo de dirección o gerencia, tener conocimientos sobre la evaluación de proyectos y el análisis de resultados, tener dominio de fórmulas de análisis financiero, como son razones financieras, como son porcentajes integrales, como es las técnicas de análisis vertical y horizontal, como es el análisis del retorno de la inversión, el análisis de la tasa interna de retorno, el análisis de los valores futuros, el análisis de costos y su prorrateo. Tiene que ser una persona capaz de transformar los datos en información para poder llevar a cabo una toma de decisiones más completa. Entonces, posiblemente dentro de la organización no haya personas con tales características, pero es necesario que se formen personas que pertenecen a la organización, que se formen en estas características para poder desempeñar un mejor trabajo. Después, el Comité de Protección del Know-how y Promoción de la Innovación. Este comité es el encargado del resguardo y protección de la información vital de la empresa y la promoción de la innovación, la prueba de la efectividad de productos y el dominio del insight del mercado. Sabemos que el insight es el estudio que se hace para conocer las razones por las cuales una persona decide comprar un producto o comprar otro, por adquirir un servicio o adquirir otro. Esos eh, aspectos, esas voces en la cabeza que tienen las personas que te dicen no compres esto o sí compra esto, se descubren a través de los insights del mercado y es tarea del Comité de Protección del Know-how y Promoción de la Innovación conocer este aspecto. Eso incluye actividades también para generar la iniciativa hacia la innovación, el cambio en función de las necesidades del mercado, pero con énfasis en el llamado Human Design. Human Design es un término moderno utilizado para definir lo que es la creación de productos y servicios específicos o con características específicas dadas la información del insight que hay del mercado. El Human Design o diseño con base en la preferencia del ser humano nos lleva a estructurar productos y servicios que van a satisfacer necesidades específicas. Antiguamente, uno tenía una habilidad, uno tenía una materia prima y simple y sencillamente uno desarrollaba un producto y lo ponía a la venta. Y lo compraba la persona que le gustaba o la persona que no tenía de otra y tenía que comprar eso porque no tenía más opciones, o lo compraba por costumbre o por herencia familiar, lo seguía comprando. Pero actualmente ya las personas no piensan así. Las personas piensan en función de satisfacer sus necesidades como ser humano único y especial. Y la tarea de las empresas es determinar cuál es ese insight en el mercado y entonces poder tener la flexibilidad para desarrollar productos y servicios especialmente diseñados para ciertos grupos humanos. Evidentemente que en la globalización nosotros podemos saber que existen necesidades comunes en los seres humanos. Todos los seres humanos comen, todos los seres humanos eh, eh, tienen sentimientos emotivos de amor, de temor, de terror, de ansiedad, de soledad, de compañía. Y entonces el Human Design de productos y servicios puede basarse en ese tipo de necesidades para generar satisfactores que puedan impactar a un mundo globalizado. Aunque no es lo mismo tener una necesidad que satisface una necesidad humana común y corriente como comer
en Brasil que comer en Italia, que comer en Francia. Es decir, la necesidad básica es la misma, pero la comida es muy distinta, los satisfactores son muy distintos. Por ejemplo, en China, las personas están acostumbradas a diferentes sabores a como lo está acostumbrada la gente en México. Entonces, el Human Design decide o determina cuál es la mejor manera de producir un bien o un servicio y venderlo en un mercado determinado en función de las características de ese mercado. Bien, el perfil que debe poseer un individuo que quiera formar parte del que quiera formar parte del comité de know-how y de innovación, pues por supuesto que tiene que ser una persona que pertenezca a la organización y tenga un puesto de gerencia. Debe tener una experiencia en la coordinación para generar el conocimiento del insight del mercado y su interpretación. Esto es, tiene que saber hacer investigaciones de mercado. No es lo mismo hacer una investigación de mercado para conocer una tendencia, para conocer una preferencia, que para conocer un insight. Evidentemente que son elementos distintos, ¿no? Pero en un momento determinado tiene que tener esa persona el conocimiento y la capacidad de hacer todos estos tipos eh, utilizar todo este tipo de herramientas. Esta persona también debe de dominar los principios del Human Design, que se enfoca en la creación específica de productos y servicios para satisfacer necesidades humanas reales. Debe de dominar los principios de desarrollo sostenible y debe de ser exponente de principios de ética, sobriedad y discreción. Por otra parte, el Comité de Previsión y Generación de Escenarios es aquel que está encargado de tomar los datos que existen en el medio ambiente externo para interpretarlos y proyectar en el futuro los escenarios posibles según las variables existentes y las variables posibles. Genera información que apoya todas las gerencias de la organización para la toma de decisiones basadas en proyecciones lógicas. Y miren que dije variables existentes y variables posibles o variables potenciales, porque en un momento determinado no sabemos qué es lo que va a suceder en el medio ambiente y de allí la necesidad de hacer planeación de contingencia. En este caso, se tomarán en cuenta, no van a ser escenarios contingentes, sino escenarios posibles. Escenarios posibles en función de las variables existentes y escenarios posibles en función de las variables que se pudieran manifestar o que pudieran disminuir su intensidad o aumentar su influencia. Bien, el perfil de los integrantes de este comité debe de ser una persona que trabaje dentro de la gerencia o dirección de la organización, debe de tener una experiencia en planeación estratégica, generación de objetivos, metas y tácticas. Debe ser una persona que tiene experiencia en general sobre visión de futuro y construcción de escenarios, una técnica que se llama prospectiva, y demostrar una alta concentración en el manejo de los elementos que ejercen influencias en las condiciones ambientales. Este organigrama se presenta desde el nivel de la jerarquía que incluye a la junta de directores y el gerente general y los apoyos que tengan para la realización de sus responsabilidades, tales como la Secretaría de la Junta de Accionistas, la auditoría interna, la asesoría legal y lo que corresponde a lo que es informática, administración de sistemas, incluyendo lo que es base de datos, aplicaciones, software y hardware. Bien, este es un ejemplo sencillo, muy sencillo, de cómo un organigrama de 4 puestos, uno de coordinación y 3 de ejecución, se pueden desarrollar en una empresa, ¿no? Obviamente, este organigrama puede crecer cuando se crean conceptos nuevos a trabajar, aunque muchas veces el afán de crecimiento lo que acarrea es una carga innecesaria de gente trabajando y que va en contra de lograr un objetivo con eficacia y con eficiencia. Bien, con esto termino la exposición sobre el ejemplo que hay sobre un caso práctico de un puesto o de un área
nueva que se crea en un organigrama. Les agradezco mucho la atención. Mi nombre es Francisco Cravioto y nos veremos pronto en una siguiente lección. Gracias.